Reciban un atento saludo de parte del Centro de Investigaciones en Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia. Para nosotros es un placer poder presentarles la categorización de las referencias de acuerdo con la cuarta edición en español de las normas APA. Vale señalar previamente que la información que ustedes están viendo aquí está basada principalmente en el capítulo 9 y 10 de este manual y no en la totalidad del mismo documento. El propósito principal de esta presentación es guiarles en la categorización de las referencias para su respectiva construcción de los diferentes trabajos académicos que ustedes realizan. El manual APA hace una diferenciación entre lo que es referencias y bibliografía. En el caso de las referencias, nos señala que básicamente obedece a las obras que fueron citadas en el documento que usted esté construyendo, en su documento académico para sus trabajos en las diferentes asignaturas. Esas obras que usted ha citado para afirmar cosas, argumentar o profundizar en diferentes conceptos. Cada una de esas fuentes debe ser referenciada con las características que ya ustedes pueden conocer y que se encuentran identificadas en el manual. Sin embargo, la bibliografía también cita a esas obras que fueron utilizadas en el documento que es en construcción, pero también usted puede incluir en ella fuentes potencialmente utilizables más adelante en el documento que usted está construyendo. Por ejemplo, podría utilizarlas para la construcción de antecedentes, lecturas adicionales que posteriormente usted vaya a revisar o las que fueron utilizadas para hacer notas descriptivas para la construcción de su trabajo. Entonces, es importante señalar que la Escuela de Ciencias de la Educación utiliza normalmente para sus trabajos la construcción de referencias. Sin embargo, es importante identificar qué es lo que nos están pidiendo, cuál de las dos, y para eso hemos conocido las principales diferencias entre ambas, de acuerdo con lo que cita el manual. Cuando revisamos el manual, vamos a encontrar un sinfín de fuentes, de tipos de fuentes que podemos utilizar. Entonces, muchas veces cuando estamos utilizando cierto tipo de fuentes, no sabemos cómo construir la referencia porque no sabemos cuáles son los aspectos que deben ser incluidos en cada uno de los elementos. El manual APA para ello nos brinda una organización, una estructuración de acuerdo con las características de las fuentes y las agrupa en diferentes tipos. Para ello, lo primero que hace es identificar grupos de fuentes. Dentro de esos grupos, que sería el paso 1, determinar el grupo al que pertenece nuestra fuente. Para eso luego las desglosa en categorías. Cada grupo tiene sus categorías, que sería el paso 2 que deberíamos seguir. Y finalmente en cada categoría vamos a encontrar los tipos de fuentes. Y en cada tipo de fuente vamos a encontrar entonces las plantillas para identificar los elementos que lleva cada una de esas referencias y cómo deben ser organizados. Por ello, al identificar el tipo de referencia, ya podríamos construir la referencia de la forma adecuada, de acuerdo con cómo lo cita el manual o como lo quiere el manual. Aquí podemos ver una organización de cómo lo presenta el manual. Vemos que el manual nos ofrece 4 grupos: obras de texto, conjuntos de datos, software y pruebas, medios audiovisuales y el último grupo sería medios en línea. Para cada uno de esos grupos hay categorías. Como pueden ver, obras de texto tiene muchas categorías más que los otros 3 grupos. Como pueden ver ahí, el conjunto de datos tiene datos sobre aplicaciones y pruebas, escalas e inventarios. En el caso de medios audiovisuales, obras que pueden ser audiovisuales o solo de audio o solo de video. Y en medios en línea, redes sociales o páginas y sitios web. Pero cada una de esas categorías se desglosa en muchos tipos de categorías, que los pueden encontrar ya más en detalle en el manual. ¿Para qué nos sirve esta información? Vamos a utilizar un ejemplo para entender cómo utilizar esta información que nos ofrece el manual. Fabián es un estudiante de la Escuela de Ciencias de la Educación. Está haciendo un proyecto final y había decidido que quería utilizar una definición de un diccionario, que sería este. Esta es la fuente que está utilizando Fabián. Entonces Fabián ahora va a buscar en el manual y no sabe cómo encontrar, cómo debe citar ese diccionario. Se pregunta entonces, ¿cómo puede hacer la referencia? Muy bien. Entonces encuentra esa estructuración que les acabamos de presentar y dice, bueno, entonces
Para saber el tipo de fuente que es, yo debo buscar en esa categoría y en esos grupos. Bueno, pues entonces decide que va a buscar, porque él piensa que puede ser, como había visitado algunas redes sociales para buscar información, puede ser que allí encuentre el tipo de fuente y pueda así construir su referencia. Al visitar la categoría de fuentes sociales que está dentro del grupo de medios en línea, se encuentra que en las redes sociales hay 7 tipos de fuentes y en páginas y sitios web hay 5. Las lee y descubre que ahí no están los diccionarios. Entonces debe continuar su búsqueda. Como ese no era el tipo, ni el grupo, ni la categoría, pensó tal vez que en medios audiovisuales, dado el tipo de información que encontró, pensó que podía ser que en medios audiovisuales. Entonces decide revisar esa parte del manual, encuentra el grupo de medios audiovisuales con 3 categorías y vean que cada una de ellas tiene una lista de diferentes tipos de fuentes. Las lee y no encuentra allí diccionarios. Entonces, aún a Fabián debe continuar buscando dónde encontrar ese tipo de fuente que él quiere citar o que requiere citar. Sigue revisando en el manual y piensa que sería importante entonces revisar conjunto de datos porque tal vez ahí va a encontrar el tipo de fuente que anda buscando. Al encontrar el grupo de conjunto de datos y software de datos encuentra 3 categorías y en cada una de esas categorías estas fuentes que ustedes pueden ver allí. Al identificarlas no encontramos aquí el diccionario. Entonces recurre a buscar en la categoría más grande, en libros y obras de consulta y decide revisar con más detalle. Entonces, en la categoría de libros y obras de consulta pertenece al grupo obras de texto y allí encuentra muchísimos tipos. Esta es solo una de las categorías. Recuerden que hay muchísimas más categorías en obras de texto porque era el grupo más grande. Ahí sí encuentra, como pueden ver ahí señalado con rojo, encuentra el diccionario. Y entonces es ahí donde se tiene que ubicar. Al encontrar ahí el tipo de fuente, va a ir a buscar ya ahí mismo en el manual la plantilla y los ejemplos que nos ofrece el manual para construir la referencia que está necesitando construir desde hace rato Fabi. Revisa la plantilla, revisa los ejemplos y entonces construye su referencia de acuerdo con lo que especifica el manual para ese tipo de fuente, que es un diccionario. Si hubiera sido otro tipo de fuente, hubiera tenido probablemente que recurrir tal vez a otra categoría y a otro grupo. Esta información, como vemos, nos ayuda en el caso de Fabián, que no sabía cuál era el tipo de fuente que estaba utilizando. Y esta guía le permitió encontrarlo. Muchas veces puede ser que sepamos cuál es el tipo de fuente y no tengamos que seguir este proceso de búsqueda. Pero a veces tenemos fuentes que no sabemos identificar y esta parte del manual nos va a permitir revisar esta información y así construir con los elementos adecuados y requeridos la referencia, de acuerdo como el manual lo especifica. Podemos entonces hacer un recorrido en estos capítulos del manual para identificar los tipos de fuentes que hay, sus grupos y categorías correspondientes. Los invitamos entonces a revisar el manual para poder profundizar más en la construcción de referencias y sus características. Les agradecemos mucho su atención y les recordamos que este y otros videos acerca de la citación y referenciación del manual APA lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Centro de Investigaciones en Educación. También pueden visitar nuestras otras redes sociales donde pueden encontrar mucha más información. Nuestra revista, donde pueden también buscar material que sirva para fundamentar sus trabajos. Y si tienen alguna consulta acerca de la construcción de citas referencias, pueden escribirnos al correo que ustedes observan ahí. Les agradecemos muchísimo su atención.